bien, hermanos, vamos a continuar con la clase que nos ocupa. Estamos considerando el tema de la así llamada Virgen María. Estamos bajo la idea de ¿es María la Madre de Dios? Es la pregunta que vamos a estar respondiendo. Obviamente en la ideología católica María es la Madre de Dios con todas sus letras, como estuvimos hablando la vez pasada acerca de Teotocos, acerca de María la Madre de Dios. Y bueno, desde el 431, como explicábamos la otra vez en el concilio de Éfeso, se determinó y así se enseñó, y hasta el día de hoy se cree, se afirma y se enseña que María es la Madre de Dios. Bueno, vamos a empezar a considerar a María según la palabra de Dios. Vamos a ir primero a lo que la Biblia enseña respecto a María, y vamos a estar considerando también lo que María misma dice respecto a sí misma. Vamos a considerar lo que Jesús dijo respecto a su propia madre, y vamos a considerar lo que los apóstoles dijeron respecto a María también. Así que vamos a ir apuntando estos pasajes que vamos a ir leyendo. Vamos a ver primero lo que dice la Escritura, lo que la Biblia enseña, cómo está considerada María según las Escrituras. Es importante entender y responder de manera correcta cuando se nos dice: ¿creen ustedes en la Virgen María? La respuesta es sí, porque viene en las Escrituras. La Biblia nos deja claro la existencia de María, y efectivamente nos lo enseña como la Virgen María. Es decir, cuando vamos nosotros a la Biblia, nosotros vamos a encontrar que María efectivamente tuvo un papel importante dentro de la obra redentora de Dios, del plan de Dios, puesto que vino a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que considerar es que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el 25, vamos a leerlo por favor. Y en verdad no olviden estos pasajes, son textos claves, textos que nos van a ayudar a enseñar lo correcto respecto a este tema. Si alguien lo tiene, por favor, dale lectura fuerte y claro. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Muy bien. Ok, aquí encontramos entonces este pasaje claro donde se nos muestra la existencia de María, ¿sí?
según la Biblia, María viene a ser el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así que María es real, María viene en la Biblia, María está aquí mencionada en este pasaje, y efectivamente era virgen, ¿sí? Pues dice ahí la Biblia que María aún no se juntaba con José. Es decir que estaba desposada, y la palabra desposada y esposa prácticamente son utilizadas en la misma idea en aquellos días y en aquella cultura. Por eso cuando se habla de que iba a dar a luz un hijo, o que concibió e iba a dar a luz un hijo, el Espíritu Santo aclara que todavía no se juntaban, ¿sí? O sea, todavía no vivían juntos, estaban comprometidos, estaban desposados, pero todavía no la recibía por mujer, o sea, todavía no tenían relaciones sexuales. En ese contexto, entonces, María era virgen. Y tenía que ser así porque la profecía había dicho que el Mesías iba a nacer de una virgen. Así que, en primera instancia, tenemos que María es real. Y es real en el sentido de que era virgen también. O sea, la Virgen María es un personaje real, no es ficticio, no es una invención católica. De hecho, lamentablemente, muchos grupos religiosos y quizás aún hermanos en la fe, con tal de echar abajo la ideología y la manera equivocada de razonar y de pensar respecto a María, muchos hermanos y gente religiosa se ha ido al otro extremo, de incluso quitarle méritos, los méritos reales que nos enseña la Biblia. O sea que no todo lo que dice la Iglesia Católica respecto a María es falso. Lo primero que tenemos que entender es que el personaje María, siendo virgen, es real, es bíblico, y aquí está el pasaje. Así que es claro entonces que no podemos negar la existencia de María. Vamos a otro pasaje. Vamos a Lucas capítulo 2. Vamos a leer versículo 26 al versículo 45. Quien lo tenga, por favor. Alguien que lo lea fuerte y claro. Estos son pasajes claves en esto que estamos estudiando. Quien lo tenga le pueda dar lectura fuerte. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Creo que están leyendo Lucas 1. ¿Dije 2? Sí. No, Lucas 1, 26 al 45, perdón. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo será que nacerá. El santo ser que nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bien. Bueno, aquí encontramos otra vez la narración clara de la existencia de María, ¿sí? Ahí está, no hay nada que negar. Vemos claramente lo que el Espíritu Santo dejó plasmado sobre cómo se refiere a María, hablando del Espíritu Santo. ¿Qué pueden encontrar ustedes ahí en cómo se refiere el Espíritu Santo a través de esta narración? Porque quedó narrado a través de los labios de Elizabeth. Elizabeth está hablando, dice la Biblia, llena del Espíritu Santo, y está hablando de que María iba a ser llamada ¿cómo? ¿O cómo le llama a Elizabeth a María? La madre de mi Señor. Eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más le dice? Bendita tú entre las mujeres. ¿Qué más? Bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué más? Bienaventurada, ¿verdad? El ángel le habla de que halló gracia, ¿sí? Entonces, María María halló gracia ante los ojos de Dios, una mujer agraciada, ¿no? O sea que aquí, como les decía hace ratito, lamentablemente muchos, con tal de rebatir lo que la religión católica habla de María, trata de denigrar de alguna manera a la persona de María. Sin embargo, eso no es correcto, ¿sí? Tenemos que hablar como la Biblia habla, tenemos que dar la idea clara respecto a María según las Escrituras, ¿sí? Así que encontramos que se le dice bendita, porque obviamente había sido bendecida. ¿Cuántas vírgenes no habrían en aquellos días? Muchos. Y más en una cultura donde solía ser la virginidad una práctica necesaria, algo natural, algo inherente en esa cultura. La virginidad era algo preponderante, algo relevante en la vida de las mujeres. Así que habían muchas vírgenes, habían muchas otras personas que pudieron haber llevado a cabo esta labor. No obstante, María halló gracia ante los ojos de Dios. Así que María fue bendita entre todas las mujeres.
porque entre todas las vírgenes ella fue la elegida para llevar a cabo semejante acción. Luego encontramos que se le iba a llamar bienaventurada. ¿Qué es bienaventurado? ¿Se acuerdan? Dichoso, feliz, ¿verdad? La palabra bienaventurado, de la palabra Macarios, que hace referencia a la felicidad extrema, refiriéndose a la felicidad de los dioses. Cuando dentro de la cultura griega querían hablar referente a que un dios estaba feliz, utilizaban la palabra Macarios, refiriéndose a un gozo, a una felicidad grande, ¿sí? Así que para hablar de algo dichoso, que un ser humano fuera sumamente dichoso, feliz, que estuviera lleno de gozo, utilizaban esa misma palabra para elevar el concepto de felicidad. Así que bienaventurada se le llama también, y eso no es nada malo ni pecaminoso. Así como María, hay diversos personajes a los que se le llama que halló gracia, que eran bienaventurados, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo a Tomás en Juan 20, 28 y 29, cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús, ¿qué le dice? Dice Tomás, porque me visteis, creísteis, más bienaventurados, ahí está, los que no vieron y creyeron. O sea, no solamente a María, pero tampoco podemos hablar o omitir lo que se está diciendo de María, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando según la palabra de Dios. Así que María es real, María existió, María era virgen, María fue la elegida de Dios, María halló gracia ante los ojos de Dios, María fue llamada bendita entre todas las mujeres, María fue mencionada como la madre del Señor, María fue mencionada como bienaventurada, ¿sí? Así que ahí está lo que la Biblia dice respecto a María. ¿Ok? Lo que la Biblia dice respecto a María, entonces, está claro. Ahora, ¿qué dijo Jesús respecto? Bueno, antes de entrar a Jesús, vamos a ver qué dice María de sí misma, ¿sí? ¿Qué dice María de sí misma? Vamos a leer versículos 37 al 39, por favor, de Lucas 1. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ok? María dice, he aquí la sierva del Señor, ¿sí? De hecho, en la traducción católica no dice sierva, dice la esclava del Señor. ¿Qué dijo María de sí misma? He aquí la sierva, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí? O sea, María está hablando en un sentido correcto de sí mismo, y ella misma no se está poniendo como ni reina del cielo, ni la madre de Dios, ni nada por el estilo, ni el Teotocos, ni nada de eso, ¿sí? María se está poniendo como la esclava del Señor, la sierva del Señor. Ahora vayamos a ver lo que Jesús dijo respecto a María, ¿ok? Veamos cómo Jesús se refiere a María según la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 12 y vamos a leer versículos 46 al 49. Si lo tienen, por favor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera
y te quieren hablar. Respondiendo él, al que decía esto, dijo: ¿qué es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Ok, no, hasta ahí. Muy bien. Vean cómo Jesús se refiere respecto a la posición de María en su manera de concebirlo el Señor Jesús y de enseñarlo a la gente. Cuando Jesús estaba enseñando, dice la Biblia, que vinieron a decirle: hey, he aquí tu madre y tus hermanos están allá afuera, dice, te están buscando, quieren hablarte, te buscan. Ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús se refiere a sus discípulos y a todos aquellos que le estaban oyendo atentamente a la palabra que él estaba expresando. Dice que mirando a sus discípulos o haciendo referencia a ellos, les dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Vean cómo Jesús no le da una posición grande o una importancia o una prioridad en el aspecto de categorías a María. No salió corriendo inmediatamente, sino que Jesús usa esa ocasión para decir: he aquí mi madre y mis hermanos, ¿sí? En otras palabras, todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios, son sus hermanos, ¿sí? Todos aquellos que buscan honrar, glorificar, obedecer a Dios, son su madre y sus hermanos. De hecho, esto lo vamos a ver en el siguiente texto. Vamos a Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 27. Quien lo tenga, lee lectura, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A ver, es Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Bienaventurado, dice, el vientre que te trajo y los senos o el pecho que mamaste, ¿va? Ahora, ¿qué respondió Jesús? Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vean, o sea, dentro de la multitud, esta mujer, al escuchar lo que Jesús estaba enseñando, porque acuérdense que Jesús hablaba con mucha autoridad, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, dejaba anonadado a cualquiera en aquellos días, aún los llamados doctores de la ley. Entonces esta mujer, dejada llevar por la emoción, dejada llevar por el sentimiento, ¿no? Esta mujer se para de entre la multitud, alza la voz y dice: bienaventurado, dice, o sea, dichoso el vientre que te trajo y los senos o los pechos que mamaste. Haciendo referencia a María, ¿sí? Poniéndola en una posición de dicha, de felicidad, enalteciendo, pues. Pero Jesús, en lugar de estar acorde a ese comentario o de secundarlo y de incluso hallar la oportunidad para decir: bien has dicho, efectivamente, o de manera categórica, ¿no? Aceptar y comentar y enseñar la grandeza de su mamá. ¿Qué dijo? Antes, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen la palabra de Dios. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ahí está. Vean el punto de vista de Jesús.
Es más, fíjense que algo interesante, a través de toda la Biblia, Jesús nunca le llamó madre a María. Jamás. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar nosotros en la Biblia que Jesús le haya llamado madre a María. ¿Mande? No encontramos ni un solo texto. ¿Ok? Obviamente se habla de la madre de Jesús, ahí está, ¿no? Pero que Jesús le haya dicho madre a María, no. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 29, ¿alguien lo tiene, por favor? Juan 19. Ajá, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Del 27, por favor. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ok. Encontramos acá dentro del contexto, desde el versículo 26, cuando ahí estaba María y estaba Juan, cuando Jesús estaba crucificado ya, le dice a María, mujer, vean cómo se refiere a ella en el versículo 26, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, aquel discípulo, le dice, he ahí a tu madre, ¿no? Y desde aquella hora dice que le recibió en su casa. Lo que estamos viendo es que en ese momento tampoco Jesús le llamó madre a María, ¿sí? Le llamó mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Nunca Jesús le llamó madre a María. Y eso nadie lo puede negar. Así que vemos cómo se dirige Jesús a María. Y no encontramos por ningún lado ninguno de esos títulos que se le ha dado dentro de la religión católica. Vean cómo la Biblia no habla acerca de María como reina del cielo, como inmaculada concepción, como la santa ascensión de María o asunción de María. No se habla nada de eso. Tampoco encontramos a María llamándose a sí misma la Madre de Dios, o llamándose soy la reina del cielo y posteriormente soy la reina de América, así como se le ha denominado. Ella tampoco se proclamó a sí misma como la Inmaculada Concepción ni nada por el estilo. Ella se consideró a sí mismo como la esclava, como la sierva del Señor, ¿sí? Así que vemos claramente que estas cosas que la religión católica enseña no tienen un sustento escritural. Luego vemos en palabras de nuestro Señor Jesús que Él tampoco le dio una preeminencia a María, no le dio una relevancia preponderantemente grande, no, sino solamente se refiere a María como mujer. ¿Se acuerdan en Juan 2 cuando María se acerca y le dice no hay vino, se acabó el vino? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Hijo, Mujer, aún no es mi hora. ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo. ¿Sí? Oye, imagínense ustedes en esa cultura, y más aún, por ejemplo, por lo menos en mis tiempos, cuando yo estaba pequeño, llamarle de tú a los adultos, o a la madre o al padre, era para sacar sangre. Los dientes. Los dientes, ¿verdad? Era falta de respeto, era algo tremendo, ¿eh? No, ahora ya, chamacos, hablan a los padres como sus hermanitos, ¿no? Pero antes no, antes la cultura era muy diferente. Hasta el día de hoy yo a mi madre le hablo de usted, ¿sí? O sea, yo no, a la gente adulta
yo le hablo de usted. Yo no me veo yo hablándole a alguien mayor que yo, de tú. ¿verdad? Es difícil para mí hablarle a alguien de tú, es complicado, ¿no? Aunque lo conozca de años y no, no sé, eso con mi cabeza y así me dirijo, ¿no? Pero bueno, imagínense en esa cultura Jesús diciéndole, mujer, tienes conmigo, mujer, ¿no? Pero esa es la realidad. Jesús se refiere así a María. Ahora, en cuanto a los apóstoles se refieren igual a María como la madre del Señor, ¿sí? O como la madre de Jesús, o hasta ahí, ¿sí? Miren, vamos a Hechos capítulo 1, vamos a leer versículos 12 al 14, por favor. 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Oliva, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está. Ahí nos dice que, o más bien el Espíritu Santo, a través del escritor de este libro, que viene siendo Lucas, se refiere a María como la madre de Jesús, ¿sí? Y estaban allí también sus hermanos, dice. Entonces vemos que aquí en este pasaje, de hecho, este es el último versículo de la Biblia donde se hace referencia a María. A partir de ahí, la Biblia guarda silencio. Ya no más, ¿sí? La Biblia ya no nos habla ni de la muerte de María, ni qué pasó con María, si donde murió, bueno, según el catolicismo se fue al cielo, pero no se habla absolutamente nada más de María. Este es el último versículo de la Biblia donde se hace referencia a esta mujer, y ya de ahí nada se dice. Hay quienes tratan de acomodar Apocalipsis 12 acerca de la mujer vestida del sol, ¿sí? La luna debajo de sus pies, que daba y que estaba encinta y va a dar a luz un hijo, y muchos lo atribuyen a la así llamada Virgen María, ¿sí? Pero bueno, de esto yo ya prediqué un sermón, de usted ya debe ser maestros en explicar ese pasaje, luego se lo voy a preguntar, así que no está hablando de María en ese pasaje. Así que el último texto es Hechos 1, 1:14, ¿no? Ese es el último texto, ¿sale? Así que esto es lo que podemos encontrar respecto al personaje de María en palabras del Espíritu Santo, en palabras de Jesús, en palabras de Jesús mismo, como se refiere a su madre, y el último texto donde se menciona a María. Hasta ahí se acabó. Hay pasajes donde se hace referencia de manera impersonal. Por ejemplo, Gálatas 4:4, lo leemos por favor. Digo, porque alguien pueda decir, pero aquí está. No, bueno, como nombre María y haciendo alusión o referente a María como el personaje como tal, Hechos 1:14 es el último texto. Pero en Gálatas 4:4 se hace referencia de alguna manera, porque dice mujer. Miren lo que dice el texto. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, ¿verdad?
Obviamente, pues se está refiriendo a María, pero ya no se habla de algún hecho en particular o qué está haciendo María, alguna narración, no. Hechos 1.14 es la última actividad de María, ¿sí? Vamos a ponerlo así, la última actividad de María. Gálatas 4.4 se hace alusión a María, pero ya no de manera activa ni mucho menos, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, ahora sí, una vez teniendo claro lo que la Biblia enseña respecto a este punto de María, o sea, todos estos pasajes que ya vimos, ahora vamos a empezar a considerar la ideología católica y vamos a considerar los argumentos católicos para poder ir enseñando esta maravillosa verdad bíblica, ¿sí? Bueno, mande. Perdón, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué Jesús no le llamaba madre a María? Bueno, no tenemos en realidad una respuesta categórica, ¿no? O sea, decir, Jesús no le llamaba madre por esto y esto. No, en realidad no encontramos alguna razón específica por qué nunca le llamó madre. Quizás dentro de la manera de expresión, ¿verdad? Él solamente utilizó el término mujer, pero no encontramos una razón en sí, ¿verdad? ¿Por qué no le llama? Yo hago alusión a esto y debemos hacer alusión a esto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ni siquiera Jesús le dio un lugar, una supremacía a María, como se le está dando el catolicismo, ¿sí? Ese es el punto al que tenemos que llegar, al comentar y decir, mira lo que Jesús dijo de su propia madre, ¿sí? ¿Qué dijo? He aquí mi madre y mis hermanos. O sea, ni siquiera le dio el lugar prominente a María, ¿no? Luego encontramos que Jesús se refiere a ella como mujer. Luego encontramos que más bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, para eso se cita este comentario, ¿verdad? De que ni siquiera Jesús, perdón, le llamó de una manera, no sé, preponderante a María, ¿sí? Bueno, ahora sí, Lucas 1.43, ¿qué dice? 1.43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Muy bien. Aquí encontramos el primer argumento, acuérdense, la otra vez citábamos que María es la madre de Dios, según la ideología católica, porque María, bueno, primero, Jesús es Dios, ¿sí? Premisa número 1, Jesús es Dios. Premisa número 2, María es la madre de Jesús. Conclusión, María es la madre de Dios. ¿Ok? Ese es el argumento. A primera vista parece real. Y se apoyan aquí en Lucas 1.43, cuando Elizabeth, llena del Espíritu Santo, se refiere a Jesús como, o a María, perdón, como la madre de su Señor, ¿sí? Ahora aquí vamos a explicar el término Señor, porque es muy importante entenderlo. ¿Y se ve? No, ¿verdad? Sí. Sí. Curios.
La palabra griega kurios hace referencia a alguien que tiene potestad, que tiene autoridad, ¿sí? Ahora, aquí cuando se dice, he aquí la madre de mi Señor, se utiliza esta palabrita kurios. Pero kurios no siempre significa Dios, porque de hecho este es el argumento. Dice el católico, cuando Elizabeth está diciendo que se me concede a mí, pero la madre de mi Señor, ellos inmediatamente dicen que kurios se refiere a Dios. Y toman lo que viene siendo Hechos capítulo 20, vamos por favor al texto. Hechos capítulo 20 versículo 28. ¿Qué dice el texto? Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Ellos dicen que la palabra Señor en la Biblia se refiere únicamente a Dios, ¿sí? Que cuando nosotros encontramos la palabra Señor, se traduce de kurios y también se traduce de teos. De hecho, ahí en ese texto que acaban de leer, cuando dice Señor, no es la palabra kurios, es la palabra teos, ¿sí? Y teos es Dios, ¿ok? Entonces ellos dicen y afirman que la palabra kurios solamente se hace referencia o se traduce así, Señor, cuando se hace referencia a Jesús y a Dios. Entonces ellos afirman que cuando Elizabeth está diciendo la madre de mi Señor, ellos automáticamente dicen, está diciendo madre de mi Dios, ¿sí? Porque en su ideología kurios es Dios, Dios es kurios, teos, hace referencia a lo mismo, dicen ellos. Pero es un gran error. De hecho, estaba yo viendo un debate y me llamó mucho la atención porque me dio hasta risa, porque dije, estos dos andan discutiendo sobre algo que ni uno sabe la verdad de las cosas ni el otro. Estaba el católico y estaba el protestante, un pastor se supone y un maestro, un apologista católico, y le decía al apologista y al pastor protestante, le decía el católico, quiero que me mencione un texto, dice, un texto donde kurios se haga referencia a otra persona que no sea Dios y que no sea Cristo. Lo reto, le decía al pastor protestante, a que usted me muestre un texto donde kurios se traduzca Señor refiriéndose a alguien más que no sea Jesús ni Dios. Y el apologista pastor protestante está ahí buscando y pasaron 3 turnos de argumentaciones y hasta después le alumbró el coco a ese pastor para mencionar un texto. Y yo dije, o sea, tanto el que está retando ignora las escrituras, o sea, decir un texto, a ver, que diga Señor y que no se refiere a Cristo. Hermanos, no hay uno, muchos textos, ¿sí? Ignora las escrituras. Y peor, el apologista pastor protestante está peor, porque igual, o sea, no le venía a la cabeza ni un texto, ¿sí? Bueno, la palabra Señor, kurios, no siempre se refiere a Dios como Dios, ni a Jesús como Señor o como Dios.
La palabra curios, desde la Septuaginta, se hacía referencia a los reyes. Miren, vamos a ir a Primero de Reyes. Vamos a ver. ¿Qué dice Primero de Reyes 1:3? Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, su mamita, y la trajeron al rey. Bueno, desde el 2, por favor. 1, 2. 1, 2 y 3 juntos. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo habite, y duerma a su lado, y trae en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, su mamita, y la trajeron al rey. Muy bien. Vean ahí, en la Septuaginta, cuando dice mi señor el rey, se encuentra la palabra curios. Ahora, ¿a quién se está refiriendo ahí? David. A David. O sea que se le solía decir señor a los reyes. Así que acá se le nombra a David señor. Vean el 11, por favor. Ahí mismo, versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Vean, David nuestro señor, dicen estos. Así que vemos claramente que señor no se refiere netamente o exclusivamente ni a Dios ni a Jesús. O sea, si hace referencia a Jesús y a Dios como Dios, pero no necesariamente siempre se usaba de esa manera. No sé si me voy explicando, hermanos. Si vamos claros, porque de aquí depende el argumento. O sea que curios no siempre hace referencia a Cristo como Dios, o a Jesús como Dios, o al Padre como Dios, sino que el término curios se usaba para hablar de personas de autoridad, ¿sí? A personas que tenían cierta potestad. Aquí estamos viendo en primera instancia que curios se utiliza para referirse a un rey, ¿sí? A un rey. Luego vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24, por favor. ¿Qué dice el texto? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Aquí encontramos a Jesús hablando de Dios y las riquezas, diciendo no se puede servir a dos señores. Curios. Es decir, las riquezas es considerada de manera metafórica como señor, como un señor, ¿sí? Pero la riqueza no es ningún personaje, no es nadie, ¿sí? Sin embargo, Jesús hace referencia a las riquezas como si fuese señor. ¿Ok? Y ahí encontramos la palabra curios también. Vamos a Efesios 6:5, por favor. Efesios 6:5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Muy bien. La palabra amos en el idioma original griego viene de la palabra curios también, ¿sí?
O sea que en Efesios 6:5, cuando el apóstol Pablo está hablando de personas de autoridad y que tienen cierto dominio sobre las personas, se le dice Señor o